Saludos amigos de Contrapunto TV. Hoy es un día especial. Hoy tenemos un invitado especial. Él es salvadoreño de nacimiento, pero naturalizado costarricense. Se trata de un intelectual de primer calibre, digo yo, ¿verdad? Porque lo quiero mucho, pero porque sé que su intelecto, todo el mundo lo reconoce. Es Ricardo Sol, tiene una maestría. Bueno, en primer lugar quiero decir que es sociólogo y que es comunicólogo y que además tiene una maestría en la Universidad de Costa Rica, tiene estudios de doctorado en la Universidad de Rennes de Francia. Ha escrito varios libros, entre ellos El reto democrático en Centroamérica y Sociedad Civil, Participación Ciudadana y Estado de Derecho. Ricardo tiene una enorme experiencia en la institucionalidad centroamericana por haber sido secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y también ha sido consultor, presidente del Comité Consultivo del SICA. Esto le ha dado a él un conocimiento grande de la realidad centroamericana, de nuestros países regionales que son una franjita pequeña en América, pero Ricardo, tan convulsivo es nuestra región. Parece que por eso son los volcanes o por eso le han salido tantos volcanes y por eso la gente es tan convulsiva. Es de todo un poquito, ¿verdad? Una historia convulsiva de tantos años. Para empezar, esa geografía nuestra, esa ubicación entre estos continentes y por supuesto la sangre, ¿verdad? La sangre que hierve fácil, que baila fácil, que grita fácil, que se alegra fácil y también se enoja mucho, muy rápido, ¿verdad? Eso somos aquí en Centroamérica, una región que ha sido encuentro de culturas, ¿verdad? Porque esta es una región de paso para un lado y para el otro de los hemisferios y para un lado y para el otro de los océanos. Y entonces aquí vemos una mezcla de culturas muy importante. Ricardo, para comenzar, me gustaría, tomando en cuenta que estamos en el mes de un aniversario más de la independencia de Centroamérica, nos contaras, comencemos por adentrarnos a la realidad actual de Centroamérica. ¿Cómo visualizas vos el momento actual que vive Centroamérica? Mira, es una situación en este momento, yo diría que crítica, ¿verdad? Crítica, donde eh, las, los estados de nuestros países no están respondiendo a las grandes demandas de las poblaciones, donde el sistema democrático que tanto se ha presentado como una opción y una alternativa está dando muestras de debilidad para responder sin tener otra alternativa, ¿verdad? Porque seguimos pensando que la democracia, lo que pasa es que tiene muchos apellidos la democracia, pero esa democracia que aspiramos sigue siendo, pues quizás el mejor método de gobierno, pero sin embargo está puesta a prueba en este momento en América en general, porque desde Estados Unidos hasta la Patagonia, desde Canadá hasta más abajo, la democracia está siendo cuestionada.
y está siendo cuestionada porque los grandes sectores poblacionales no encuentran una respuesta a sus necesidades, ¿verdad? Y eso es así. Y como los actores fundamentales, que son los políticos, los partidos políticos, las instituciones, no han tenido capacidad de responder o no están teniendo capacidad de responder en este momento, pues hay sin duda una crisis. Y en Centroamérica no estamos alejados de eso. Basta repasar los últimos hechos políticos, el gran deterioro de de las presidencias, de los ejercicios de la presidencia en Guatemala, cuestionamientos terribles en el campo de la corrupción. En El Salvador, la gran ruptura que ha habido política después de los gobiernos que yo llamo de posguerra civil, ¿verdad? Y la llegada de esta nueva expresión política que es el gobierno del presidente Bukele y del partido Nuevas Ideas. En Honduras ya vimos lo que pasó después de haber expulsado de la manera poco digna al presidente Zelaya. Ahora regresa con su esposa y se plantean situaciones complejas. Nicaragua también en un profundo deterioro político, social, con gran desprestigio, con unas personas aferradas al poder, un matrimonio aferrado al poder. Costa Rica, su vieja tradición democrática, en este momento está cuestionada por una expresión política muy nueva que está por juzgarse, pero que ha roto con la tradición o confirmado la ruptura de la tradición del bipartidismo tradicional que ha vivido Costa Rica. Ahora ya eso ya no existe. Y así podemos seguir enumerando, ¿verdad? Las situaciones también en Panamá, para decirlo y terminar con el istmo, ¿verdad? No se escapa de todo eso. Entonces estamos en ese gran interregnum entre lo que quisiéramos ser y lo que somos, digamos, por decirlo de una manera. Ahora, Ricardo, es paradójico que eh, casi siempre, llegada a esta fecha, fundamentalmente eh, se comience a hablar de la necesidad de la integración centroamericana, de la necesidad de unificarnos. Ya recientemente el vicepresidente de El Salvador habló que tenemos que pasar de la integración a la unidad centroamericana. Pero así como has pintado el panorama, eh, desde mi punto de vista no me parece que eso pueda ser una realidad, al menos ni siquiera en el mediano plazo. Hay mucha disparidad en las formas de hacer y de pensar en, en las élites que dominan nuestros pueblos. Y este,
hay cosas urgentes que resolver, como por ejemplo lo que está haciendo El Salvador, combatiendo un, un fenómeno eh, que se decía exportado de Estados Unidos, como es el pandillerismo marero, que es muy letal. Ahora, vos tenés un cúmulo de estudios y le has llevado como el termómetro a la realidad del integracionismo centroamericano. Hay varios intentos que se han hecho de integrar a Centroamérica. ¿Cómo nos pudieras describir esta realidad? Mira, sobre los esfuerzos de integración es un sueño permanente de los centroamericanos, ¿verdad? Racionalmente llegamos a la conclusión que nuestros pequeños países no deberían de estar tan dispersos y tan separados, sino que quisiéramos estar unidos. Y así escuché una exposición del presidente Bukele en el que sumaba los productos internos brutos, el tamaño de la población, algunos recursos, y decía que lo que corresponde a Centroamérica es la unidad, ¿verdad? Y ahora tú mencionas esta reciente conferencia del vicepresidente que va en ese mismo sentido. Pero creo que para lograr ese objetivo hay que tener en cuenta lo que yo llamo dos grandes pesos que llevamos en la espalda los centroamericanos. Primero, el peso de las asimetrías entre nuestros países, de las asimetrías dentro de nuestras mismas sociedades, al interior de nuestras naciones. Entonces tenemos un cúmulo de asimetrías e diferencias que hacen difícil arrancar, partir, orientarse a la integración de nuestros países. Y por otro tenemos el peso de la historia. De los 200 años de independencia, los primeros 100 años intentamos ser una unidad experimentando, podemos ver distintas formas de intentos de construir esa República Centroamericana en los primeros 100 años. Se llamaba la República Federal, la Confederación Centroamericana de Países, la República Mayor de Centroamérica, los Estados Unidos de Centroamérica, nos atrevimos a decir en un cierto momento, la República Federal de Centroamérica, y cada una sucesivamente termina en una ruptura de nuestra región. Y por otro lado, en ese proceso se han ido construyendo o desarrollando esas asimetrías, diferencias de niveles de desarrollo en nuestros países, de desarrollo social, de desarrollo económico, pero también no solo entre los países, sino al interior de los países, ¿verdad? Entonces, tenemos un peso de la historia que nos debe de llamar la atención, que debemos de partir de eso, ¿verdad? No del idealismo de que queremos construir, porque sí, porque es bueno, sino reconocer estas deficiencias que tenemos para ir construyendo esa posibilidad aunque sea, no quiero decir que tengan que hacerse cosas muy pequeñas, se pueden hacer cosas grandes, pero en función de reconocer estos grandes pesos de las asimetrías o de la historia. Así que en ese sentido, digamos, y voy a retomar esos primeros 100 años muy rápidamente, ¿verdad? Para decir, miren, 1823, poco después de la independencia, Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, los países históricos de Centroamérica, ¿verdad? Crean la República Federal de Centroamérica. ¿Qué es lo que nos ha mantenido como ese gran
aspiración a construir Centroamérica. Eso duró de 1823 a 1839. Estamos hablando de apenas 13 años en que fuimos República Federal de Centroamérica. La ruptura del 39 se trató de recomponer en 1842. Hicimos la Confederación Centroamericana. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica de nuevo. Eso duró 3 años. 1845 se cerró. Creímos hacer de nuevo una unión centroamericana que se llama la República Mayor de Centroamérica, de 1896 a 1898, otros 2 años. Luego, bueno, como los de allá abajo se están diferenciando mucho, ¿verdad? Costa Rica y eso, entonces los 3 de aquí arriba, que somos El Salvador, que nos parecemos más, Honduras y eso, y Guatemala no quiso, entonces hubo que admirar a Nicaragua, crearon los Estados Unidos de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 1898. Ese mismo año terminó tal ideal de Costa Rica. Y por último, se creó la República Federal de Centroamérica de nuevo en 1921, ya en el nuevo siglo, de 1900. Duró 1 año. Algunos resabios de eso quedaron para todos. Esos son la historia de nuestros primeros 100 años, resumido en esos grandes hitos de intentos de construir nuestra integración centroamericana. Luego vienen los posteriores, ¿verdad? Los de 1950 para adelante. Este nuevo siglo, digamos, de independencia. Ya en esa época empezaba el tema de la Guerra Fría, estamos hablando de la posguerra europea, ¿verdad? Y se establece primero el CONDECA, ya con solo eso, que es la Confederación de Ejércitos Centroamericanos, ¿verdad? Nos daba una pauta de lo que venía para adelante. Los ejércitos centroamericanos fueron los primeros en querer estar unidos para hacer eso, para hacer un ejército centroamericano, y crearon el CONDECA. Pero, digamos, en las condiciones sociopolíticas, eso no era capaz de dirigir el proceso de integración centroamericana, y se creó la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos. Bueno, fue un gran esfuerzo, interesante. El Salvador tuvo sede de la ODECA, ¿verdad? En lo que es ahora Casa Presidencial, y eso duró un poco más de años, fue 40 años que duró ese proceso, que es los países haciendo lo propio, pero tratando de coordinar determinadas políticas. Recuerden ustedes que en esa época lo más exitoso fue el Mercado Común Centroamericano, ¿verdad? La ODECA generó como estrategia de integración la unidad de los mercados. Ese fue el gran éxito, porque sí, acercó, y todavía hoy día lo que es el Mercado Común Centroamericano tiene una fuerza importante, y es un intercambio comercial, un intercambio significativo. Pero luego viene la crisis de 1969, digamos, ¿verdad? Después de la guerra del fútbol, mal llamada del fútbol, la guerra entre los hermanos hondureños y salvadoreños, la guerra de los 100 días, como se le quiera llamar, esa guerra que un gran sociólogo argentino que vivió en El Salvador y que fue un gran profesor, Raúl Daniel Slutsky, lo llamó: la guerra no fue del fútbol, porque la guerra fue porque las grandes élites de poder de nuestros países no se acomodaron en la división de poderes y división del mercado de Centroamérica, y particularmente pues se generó un conflicto entre El Salvador y ahí vamos, ¿verdad? Y
allí se creó la Secretaría de Integración Económica. A veces el desconocimiento que tenemos en la población centroamericana sobre la integración, lo observo yo como un indicio de lo poco que realmente significa la integración en la cotidianidad, en la realidad de cada uno de nosotros los centroamericanos, ¿verdad? ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se superen. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativas Fedecases. También hay que tomar en cuenta, digamos, el poco prestigio político y social que tiene el Parlacen, el Parlamento Centroamericano, o la Corte, ¿verdad? La Corte Centroamericana, que no... Hay gente que dice que ¿para qué sirven esos instrumentos? Vino también un periodo más adelante, ¿verdad, Ricardo? Con las guerras civiles. Bueno, la guerra en Nicaragua, que triunfó la revolución sandinista. Estaba por medio también la guerra salvadoreña, la insurgencia en Guatemala. Todo eso abonó. Sin embargo, habían intentos también de los insurgentes centroamericanos de unidad para unificar a los pueblos centroamericanos también. Sí, hay varios temas ahí importantes, ¿verdad? Lo interesante de esta crisis del mercado común centroamericano, que empieza a evidenciarse con el tema de la guerra El Salvador-Honduras, es que esa crisis evidenció que las poblaciones no estaban recibiendo beneficio desde esa época de esa situación. Entonces se abre el periodo por decir así, el desarrollo alto de las luchas político-militares, digamos, en los países en Centroamérica, ¿verdad? Guatemala venía desarrollando eso desde hace algún tiempo atrás, pero El Salvador inicia por ese periodo el surgimiento de organizaciones que se llamaron político-militares, organizaciones revolucionarias en los años 70. Luego, Honduras también tuvo sus intentos de desarrollar organizaciones político-militares, y Nicaragua, pues, que es más conocido porque el triunfo contra Somoza del Frente Sandinista y su llegada al gobierno, ¿verdad? Al poder, lo ubicó en otra. Pero debemos de tener claro que esas contradicciones, esas crisis, esas luchas, son lo que dan origen al sistema de integración centroamericano. ¿Qué estoy queriendo decir? Que los acuerdos de paz de la región centroamericana para intentar cambiarle el rumbo a ese conflicto político-militar de la región, fue la antesala del sistema de la integración centroamericana.
Los acuerdos de paz, me estoy refiriendo a los acuerdos particularmente a los de Esquipulas, ¿verdad? Que son los acuerdos de paz de la región centroamericana, donde todos los países, recordemos, estaba el presidente Duarte, el presidente Vinicio Cerezo, el presidente Ortega, en ese momento en Nicaragua, que me escape el de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Oscar Arias. Dicen, bueno, ante esta situación, cada vez mayor crecimiento del conflicto político-militar, debemos de encontrar un camino de paz. Y allí se firmaron los acuerdos de paz y ahí viene la propuesta de hacer un sistema de integración centroamericana. Y quiero llamar sobre eso la atención sobre un tema interesante. Si uno ve los valores y los principios que se firmaron y los objetivos que se firmaron en el sistema de integración centroamericana correspondían a tratar de darle respuesta a esa situación con alta conflictividad que había en Centroamérica. Entonces se ponen objetivos de desarrollo, justicia social, paz, en la región centroamericana y superación pues, del conflicto, esa situación. Pero, digamos, desde el punto de vista más analítico, sociológico, estos son elementos cotidianos que digo, hay primero una debilidad jurídica enorme cuando dijiste queremos ser como la Unión Europea, pero si ya la Unión Europea, desde la creación del sistema de la integración centroamericana, impuso su modelo a Centroamérica, le impuso el Parlamento Centroamericano, le impuso la Corte Centroamericana de Justicia, le impuso la reunión de presidentes. Eso es el esquema europeo, el Parlamento, la Corte, en la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, etcétera. Esa es la integración europea. Entonces, ¿por qué no se puede hacer una Unión Europea en Centroamérica? Pues porque nuestras realidades son enormemente distintas. Primero, Europa tiene poder económico gigantesco que no tenemos nosotros. Tiene como motores que se le llaman de la integración europea a Alemania, a Francia y Inglaterra, que se fue, pero Alemania y Francia eran los motores fundamentales que le inyectaron enormes cantidades de capital a España, por ejemplo, para que saliera de eso. Pero ¿quién puede de nuestros países inyectarle a Honduras, a Nicaragua, fondos para que salga adelante? ¿Aquí hay alguna Alemania que es capaz de hacerlo? No, si todos estamos en una situación de mucha debilidad económica. Entonces tenemos que encontrar otro camino, un camino diferente. Correcto. Los cambios políticos, termino rápidamente, en cada país afectan la integración centroamericana porque vivimos en una región de gran inestabilidad política. Cada cambio de gobierno implica cambios en el sentido de la integración y podríamos decir muchas cosas más. Así que por razones de tiempo, pues obviamente si querés hablamos en otra ocasión más despacio. No, seguramente. De lo que es el SICA, de sus instituciones, de qué características tienen. Así que ahí estamos a la orden. Que seguramente, Ricardo, ha sido una lección que nos has dado de cómo está la realidad centroamericana y espero que en una nueva oportunidad incluso nos narres cosas más vivas de lo que en realidad ocurre en esas reuniones, ¿no? Y que nos hable de lo que significa, de lo que puede significar ese sueño que tenemos todos los centroamericanos por estar unidos, pero que nunca hasta ahora, hasta este momento lo hemos logrado. Te agradecemos, Ricardo, y te esperamos nuevamente en otra entrevista para Contrapunto TV. Muchas gracias y estamos a la orden, y en la próxima oportunidad no solo vamos a hablar de las deficiencias del sistema, sino de las oportunidades
que tienen nuestros países para poder integrarse.